tipo fibrosa, género sindesmosis ligamentosa. Sindesmosis ligamentosa. Entre el acromion y la clavícula, articulación acromion clavicular. Se mueve. Tipo sinovial. Género plano. Ahora, si se mueve por ser sinovial, ¿tendrá ligamentos? Sí, porque se mueve. Ligamento superior e inferior, así de sencillo. Superior e inferior. La esternoclavicular también tiene ligamentos anterior y posterior y un interclavicular en forma de U. Bien, ¿quién irriga a esta articulación? La arteria acromial. ¿Y quién la inerva? Nervio supraclavicular C3, C4. Y aquí viene la vedette. Aquí está la vedette. Articulación escápulo-humeral. Escápulo-humeral. También se le llama gleno-humeral. 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 Por el movimiento, ¿cómo será? ¿Cómo se llamará? ¿Ah? Diartrosis. Por el movimiento amplio se va a llamar diartrosis. Luego, por ser esférica, su género será esférica o enartrosis. ¿No? Sí. Ahora, ¿tendrá ligamentos? Sí. Bien. ¿Cómo se va a llamar los ligamentos? Glenohumerales. Glenohumerales. Anteriores. Superior, medio e inferior. O sea, está bien tapado por ligamentos. Glenohumerales, anterior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. Van de la glena, escápula, hacia el húmero. Luego, ¿quién irriga esta articulación? Las arterias circunflejas humerales. Circunflejas humerales. ¿Quién inerva esa articulación? El nervio axilar. El nervio axilar. C5, C6. Articulación triple del codo, entre húmero, radio y cúbito, o ulna. Por su gran movimiento, ¿qué tipo será? Tipo. ¿Sí? Real. Por su gran movimiento será enartrosis, dice. El doctor dice diartrosis. Muy bien, doctor. ¿Su apellido? ¿Ah? Kulki. El doctor Kulki ha dicho diartrosis, está muy bien. Ahora, si solo muevo así, ¿qué género será? ¿Qué clase? Bisagra, Hinkel, ¿cierto? El doctor me recalca en la herida que no he escrito bisagra. ¿Está bien, doctor? O trocleartrosis, ¿cierto? Y ese movimiento lo manda al cúbito con el húmero. Luego, alguien me dejó un chicle acá, lindo, ¿sí? Ya. Luego la articulación entre el radio y el húmero es condilia, porque el húmero tiene un cóndilo ahí, es condilia. Y luego
Las articulaciones entre el radio y el cúbito me van a permitir hacer esto. La rotación. Entonces la articulación entre el radio y el cúbito es de tipo sinovial, género trocoide, donde el radio rota sobre el cúbito. El radio rota sobre el cúbito. ¿Qué ligamentos tiene? Húmero cubital medial, húmero cubital medial, húmero radial o lateral. Húmero radial. Es bien sencillo. Son 3 huesos, entre ellos se refuerzan. ¿Cómo se refuerza el cúbito con la cabeza del radio? El cúbito abraza la cabeza del radio. Ese ligamento tiene forma de anillo. Se le llama ligamento anular de la cabeza del radio. Ligamento anular de la cabeza del radio. Y también dentro de ellos hay un ligamento cuadrado que fija más la cabeza del radio al cúbito. ¿Cómo se llama la articulación diafisiaria del antebrazo? Es una articulación que tiene una membrana interósea. Es de tipo fibrosa, género sindesmosis membranosa. Tipo fibrosa, sindesmosis membranosa. La articulación radiocarpiana, sabiendo que los huesos del carpo son 8. La articulación radiocarpiana comprende la articulación entre el radio y solo 2 huesos, el escafoides y el semilunar, nada más. Entonces, articulación radiocarpiana, tipo sinovial, género condilia. Ahora, las articulaciones entre los huesecitos del carpo, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, son articulaciones sinoviales planas. Luego, las articulaciones entre los huesecitos del carpo y los metacarpianos son articulaciones de tipo sinovial, género plana, excepto la articulación del trapecio con el primer metacarpiano, que es de tipo sinovial, gínglimo o encaje recíproco o en silla de montar. Esa es la pregunta que siempre nos van a hacer en el examen. Tipo y género de la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. Gínglimo, encaje recíproco o silla de montar. Luego, las articulaciones entre los 5, especialmente los 4 últimos metacarpianos con los dedos, van a formar la articulación de los nudillos. Esta articulación se llama metacarpofalángica y es de tipo sinovial, todas las 5, sinovial, género, condilia o elipsoide, ¿no? Es lo mismo, género, condilia. Finalmente, las articulaciones entre las falanges son de tipo sinovial, género, gínglimo, bisagra o trocleartrosis. ¿Bien? Ahora, ¿quién va a irrigar estas articulaciones profundas de la muñeca y la mano? Las arterias de los arcos palmares, superficial y profundo. Las
las arterias interosas. ¿Y quién va a sentir todo esto? El nervio cubital o ulnar, C7, C8, T1. C7, C8, T1. Esto es en relación al miembro superior. En relación al miembro inferior, quiero que tengan este concepto. ¿Quién soporta todo el peso de la parte superior del cuerpo? La columna vertebral. Y la columna vertebral termina en el hueso sacro, que encaja con ambos huesos coxales o ilíacos. Entonces, esta articulación entre el sacro y los huesos coxales o ilíacos tiene que ser una articulación potente. Tiene que ser una sindesmosis, o sea, ligamentosa de tipo sindesmosis, con ligamentos sacroilíacos anteriores. Y atrás, con la parte posterior de la misma articulación, es cartilaginosa, sin condrosis, cartilaginosa. Pero aquí hay una curiosidad. ¿Me sobra sacro? ¿Me sobra sacro? ¿Qué ven ustedes? ¿Me sobra sacro? Díganme pues, yo creo que estoy solo. ¿Me sobra sacro? Sí. ¿Sabe qué niveles de sacro me sobra? Sacro 3, 4 y 5. Me sobra. Como una cola. Porque solamente sacro 1 y 2 está articulado con los huesos ilíacos. Entonces la articulación sacroilíaca implica solo los niveles sacro 1 y sacro 2. Para articularse en forma membrosa y cartilaginosa con los huesos coxales o ilíacos. Luego seguimos con la cintura pélvica. El pubis. La sínfisis púbica es una articulación de tipo cartilaginosa con un disco interarticular de género sínfisis. Por eso se llama sínfisis de pubis. Ahora, viene la articulación de la cadera. Qué poco bueno la cadera. Esta articulación consiste en una cavidad profunda llamada cótilo y la cabeza del fémur. Ahora, el cótilo y la cabeza del fémur van a encajar. No, cótilo o acetábulo. Muy bien, corrige la doctora. ¿Apellido? Chávez. ¿A usted sí, Chávez? ¿Y usted? Donaire. Esta cavidad o acetábulo tiene una ceja, como ven acá, la ceja acetabular. Y adentro tiene una superficie cartilaginosa, como toda articulación. Aquí encaja estos 2/3 de esfera. Ahí encaja. ¿Necesito ligamentos? Sí. Desde ya, aquí ven ustedes una fóvea, una pequeña depresión, donde se va a insertar el ligamento de la cabeza femoral, antiguamente llamado ligamento redondo. Este ligamento no genera mayor actividad de fijación, pero sí permite el ingreso de una arteria
para irrigar la cabeza femoral. La arteria obturatriz entra por ahí. Bien. Esta cavidad acetabular entonces recibe la cabeza del fémur. Y este va a tener un amplio movimiento, sino que lo digan las bailarinas de ballet. Ese amplio movimiento necesita una cápsula de líquido sinovial. Esa cápsula va a hacer que esta articulación sea de tipo sinovial o diartrósica. Y su movimiento amplio será enartrosis, porque ese es esférica o enartrósica. Ahora, ¿qué ligamentos tiene? Tiene 3 ligamentos importantes. Desde debajo de la espina ilíaca anteroinferior, desde la porción ilíaca hacia el trocánter mayor, va el ligamento iliotrocantérico. Llamado también iliofemoral superior. Iliofemoral. Luego desde el pubis viene otro al trocánter menor. Se le llama ligamento pubofemoral o pubotroquiteriano, porque es el trocánter más chiquito. Y por detrás, desde el isquio, viene otro ligamento al fémur. Es el ligamento isquio-trocantérico o isquio-femoral. Total, las 3 partes del hueso coxal, ilio, isquio y pubis, cada uno va a dar un ligamento al fémur. Iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Eso va a reforzar la cápsula articular, además del ligamento de la cabeza femoral. Entonces, esta articulación de amplio movimiento sinovial enartrósica va a recibir irrigación de 2 arterias que abrazan el cuello quirúrgico del fémur. Esas 2 arterias que irrigan la articulación se llaman arterias circunflejas femorales. Circunflejas femorales. La posterior y la anterior. Como dice la autorita, la lateral y la medial, o posterior y anterior. Muy bien. ¿Qué nervio va a inervar esto? Aquí viene un principio. El nervio que inerva cualquier articulación es el que inerva al músculo que pasa por encima de la articulación, por delante o por detrás. El nervio femoral, pero principalmente el nervio obturador. Obturador L2, 3, 4. L2, L3, L4. Bien. Luego llego a la epífisis distal del fémur. Voy a ver con quién hace contacto. Puede que la epífisis distal del fémur tiene, mira ahí, 2 cóndilos. Y entre los cóndilos tiene una escotadura, donde van a alojarse los ligamentos cruzados. Estos cóndilos van a apoyarse sobre una superficie en la epífisis proximal de la tibia, de esta manera, y puede descansar. Y su movimiento va a ser simplemente antero-posterior. A eso se le llama una articulación funcionalmente gínglimo, bisagra o procleartrosis.
pero anatómicamente, ¿de qué tipo sea? Bicondilia. Bicondilia. Ahora, entre estas dos superficies existen dos meniscos cartilaginosos intraarticulares. Bien. Dos ligamentos cruzados. Es una articulación de tipo sinovial o diartrósica, y su género es morfológicamente bicondilia, pero funcionalmente gínglimo, bisagra o trocleartrosis. Húmero tibial, cóndilos sobre platillo tibial. Muy bien. Ahora, vamos al frente. Este es el astragalocología. Ustedes van a conocer muchos profesores y unos nos pueden decir, esto se llama astrágalo. Está bien. También lo conocemos como talus. Nómina anatómica internacional talus. Muy bien. Pero este astrágalo es el primer hueso de contacto. Hacia abajo va a tener el calcáneo. Calcáneo es una palabra griega que significa talón. Lo vamos a ver también en el cerebro como calcarino o calcar. Se relaciona hacia abajo con el calcáneo, o sea, es astralo calcáneo o talo calcáneo. Tiene dos superficies planas en contacto como si fuera el techo de una casita con techo a doble A para la lluvia. La articulación es de tipo sinovial biplana o diartrósica. Biplana. Sinovial biplana. Muy bien. Ahora, ¿para dónde crece el hueso? Hacia adelante. Empezamos nuevamente. Empezamos nuevamente. El astrágalo o talus se va hacia el dedo gordo. Ojo, se va hacia el dedo gordo. Esa es la línea que haga. Se va hacia el dedo gordo y se va articulando con un hueso que parece una lancha, una nave marina. Es el huesito escafoides, que así se llama también a las lanchas, o popularmente conocido como navícula. Entonces la articulación que se forma es, doctora, entre el astrágalo y el navicular, ¿cómo se llama la articulación? Talo-navicular o astrágalo-navicular. Muy bien, eso es por el lado del dedo gordo, lado medial. Mire, doctora, lado lateral, el que está abajo, el calcáneo, se dirige hacia adelante y va a llegar al cuboides. Y la articulación se va a llamar calcáneo cuboidea. ¡Ay, qué bonito! Género y tipo. El tipo de ambas articulaciones, la astrágalo-navicular y la calcáneo cuboidea, es de tipo sinovial. Sinovial. La astrágalo o talo escafoidea, género enartrósica, enartrosa. La calcáneo cuboidea, tipo sinovial, género, ahí
ahí hay una diferencia de opiniones. La silla de montar es tan sutil que otros lo consideran plana y nosotros lo consideramos plana. Pero si dice silla de montar y está en discusión, se acepta también, porque hay libros que lo dicen. Entonces, ustedes no tienen que pelearse por nada. Así dice y así aprenden. Pero esta línea articular entre talo navicular, redonda en artrosis, y calcáneo cuboidea es una línea que atraviesa el tarso por en medio. Le llamamos articulación medio tarsiana de Chopard. Articulación medio tarsiana de Chopard. Articulación medio tarsiana de Chopard. Muy bien. Ahora, esta articulación que estoy señalando, medio tarsiana de Chopard, va a tener entonces dos componentes. El componente medial, taloescafoidea, y el componente lateral, calcáneo cuboidea. En el examen le va a venir la siguiente pregunta. En relación a la articulación de Chopard, medio tarsiana, tipo y género del componente medial. Ya ustedes saben qué es el taloescafoidea. Tipo sinovial. Género enartrósica o esférica. Si le preguntan la lateral, sinovial, plana guión, silla de montar. ¿Por qué? Porque así dice el otro libro, diferente. Muy bien. Ahora, hacia adelante, las articulaciones con mucha frecuencia van a ser sinoviales planas. Vamos a ver. Sigue delante del navicular la primera cuña o cuña medial. A su lateral la segunda cuña o cuña intermedia. Y más lateral la tercera cuña o cuña lateral. Pero para que ustedes recuerden, la primera cuña, mira qué lindo, se relaciona con el primer dedo, el dedo gordo, o sea, con el primer metatarsiano. La segunda cuña se relaciona con el segundo dedo, o sea, el segundo metatarsiano. Y la tercera cuña con el tercer dedo, tercer metatarsiano. Ah, entonces hay un orden lógico, claro que sí. Partiendo de medial a lateral, el dedo gordo es el 1, será alineado con la primera cuña. El 2, que es el eje del pie, con la cuña 2, y el 3, con la cuña 3. Todas ellas son articulaciones sinoviales planas. Luego, la tercera cuña se articula con el cuboides, sinovial plano. Y el cuboides se articula con el cuarto y quinto metatarsiano, sinovial plano. Todas las articulaciones que van desde el carpo a los metacarpianos son articulaciones sinoviales planas. Algún libro dijo por ahí que la primera, entre la primera cuña y el primer metatarsiano, era sinovial en silla de montar. Yo les refiero a lo que dicen los textos. Le pregunté a un traumatólogo viejo y me dijo plana. No voy a discutir, él es el especialista. Bien, luego, los metatarsianos considerados con el número 1 en Romanos 2, 3, 4 y 5 se articulan entre ellos mediante articulaciones planas sinoviales. Las cabezas de los metatarsianos son cúpulas para articularse con las primeras falanges, las falanges proximales, mediante articulaciones de tipo sinovial, género, condilias o elipsoidales, así también se llama. Luego, las articulaciones entre las falanges siempre serán sinoviales de tipo
gínglimo, bisagra o troncleares. Muy bien. Se han dado cuenta que en el miembro superior y sobre todo en el miembro inferior, las articulaciones son de tipo sinovial, generalmente planas, salvo que estén en un sitio donde tengan que rotar o flexionar. Entonces, si a mí me preguntan, tipo de articulación, tal sitio, cualquiera, el 99% son sinoviales. Obvio que tengo que responder sinovial. Género, el 60% son planas y el resto ya me tengo que acordar. De tal manera que ahora sí puedo sentarme y preguntar de la siguiente manera.